¿Alguna vez has pensado que la vida solo favorece a los que tienen suerte, talento innato o las conexiones perfectas? Permíteme decirte algo fundamental. Yo, Brian Tracy, he comprobado que el éxito no se regala, se conquista. No es cuestión de fortuna, sino de férrea disciplina. En este video, te revelaré los 10 hábitos transformadores que redefinieron mi existencia y que también pueden impulsar la tuya a cimas que hoy ni siquiera concibes. Prepárate para abandonar las excusas, dejar de esperar y comenzar a actuar con fuerza. Si realmente deseas un cambio radical, únete a esta comunidad. Suscríbete para no perderte ni un segundo de tu propia evolución. Muchos creen que mejorar su vida requiere suerte, contactos o un golpe de fortuna. Piensan que solo los privilegiados pueden alcanzar el éxito, que solo algunos nacen con la mentalidad, el talento o las oportunidades necesarias. Pero eso no es verdad. La vida no premia a los más afortunados, premia a los más disciplinados. Yo, Brian Tracy, he comprobado que el verdadero cambio ocurre cuando uno deja de justificarse, deja de esperar y empieza a actuar todos los días con determinación. No importa de dónde venga ni lo que haya vivido, lo que importa es lo que hace hoy con lo que tiene exactamente donde está. Porque cada hábito que repite forma parte de su carácter y su carácter define su destino. No necesita ser todo perfecto. Solo necesita comprometerse con lo correcto una y otra vez, porque la excelencia no es un acto, es una rutina. Si quiere cambiar su vida, empiece por cambiar sus hábitos, porque esos pequeños actos repetidos con intención crean una transformación imparable. Su vida entera puede girar, su rumbo puede elevarse. Todo comienza con una sola decisión, hacerlo mejor que ayer. Y esa decisión puede tomarla ahora. El primer hábito que cambió mi vida fue dejar de reaccionar y comenzar a planear. Suena simple, incluso obvio, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas viven en piloto automático. Se despiertan tarde, corren con prisa, resuelven lo que se presenta y terminan el día con una sensación constante de estar apagando fuegos. Yo viví así durante años. Cada día era una emergencia, cada semana una repetición del caos anterior, hasta que entendí algo fundamental. Quien no planea vive para reaccionar, y quien solo reacciona, nunca lidera su vida. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has acostado pensando que el día se te fue de las manos, que no avanzaste en lo realmente importante? Eso es vivir a la deriva, a merced de lo que otros te imponen o de las circunstancias. Planear no es escribir listas interminables ni llenar una agenda de tareas hasta el tope. No. Planear es asumir el control. Es sentarse cada noche y preguntarse con honestidad: ¿qué quiero lograr mañana que me acerque a mi visión? Y cada mañana, ¿cuál es mi prioridad absoluta hoy? Es dejar de correr sin rumbo y empezar a caminar con intención. Porque la intención le da dirección y la dirección le da poder. Desde que adopté este hábito, mis días dejaron de ser confusos. Ya no me siento perdido ni agotado sin motivo. Ahora sé hacia dónde voy y cada paso, aunque sea diminuto, me acerca. Este hábito me enseñó que el tiempo no se administra, se utiliza con propósito, que no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas correctas. Una mente enfocada puede lograr en una hora lo que una mente dispersa no logra en un día entero. Esa es la cruda realidad. Por eso, cada noche antes de dormir me detengo por unos minutos y escribo en una hoja los 3 objetivos principales del siguiente día. Solo 3, no 20. Y cuando despierto, no hay confusión. Sé qué debo hacer. Ese pequeño acto me da claridad, dirección y poder. Es como afilar la espada antes de entrar a la batalla. ¿Entrarías a la lucha sin antes prepararte? Claro que no. La diferencia entre un hombre exitoso y uno frustrado rara vez está en el talento o en la inteligencia. Está en la intención, en la capacidad de tomar decisiones conscientes, no impulsivas.
porque planear es decidir antes de que el mundo decida por usted. Es anticiparse al caos, al ruido, a la tentación de perder el tiempo. Es colocar su voluntad por encima de las distracciones. Ese hábito, tan sencillo y tan poderoso, cambió por completo mi productividad, mi confianza y mi capacidad para cumplir mis metas. No espere a tener tiempo para planear. Planear es lo que le da tiempo. No espere a sentirse motivado. Planear es lo que crea motivación. Porque cuando usted sabe lo que quiere y cómo va a conseguirlo, cada día deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad. Y cuando vive con propósito, la vida empieza a responderle. Su mundo se reajusta a su voluntad. El segundo hábito que transformó mi vida fue asumir responsabilidad absoluta por todo lo que me ocurre. No una parte, no solo lo bueno, sino todo. Esta idea no fue fácil de aceptar al principio. Durante años culpé al sistema, a la economía, a mi familia, a la falta de oportunidades, incluso al clima. Siempre había algo o alguien a quien señalar cuando las cosas no salían como quería. Era un juego sin fin de señalamientos. Pero esa forma de vivir me hacía débil, me robaba el poder, me convertía en una víctima disfrazada de adulto funcional. Era un esclavo de las circunstancias, por más que intentara ocultarlo. Hasta que un día comprendí, con una claridad dolorosa pero liberadora. Mientras siga culpando a otros, estoy renunciando a mi capacidad de cambiar. Asumir responsabilidad total no significa que todo lo malo sea mi culpa. No. Significa que todo lo que me sucede es mi campo de acción. Significa que yo elijo cómo responder, cómo aprender, cómo actuar a partir de cualquier situación. Significa que aunque alguien más me haya hecho daño, yo decido si me convierto en esclavo de ese dolor o si lo transformo en fuerza. Es una diferencia radical. Es pasar de decir, esto me pasó, a decir, esto lo convierto en algo que me fortalece. Este hábito cambió mi forma de hablar, de pensar y de actuar. Dejé de decir, no puedo por culpa de, y empecé a decir, ¿cómo lo hago posible a pesar de? Porque cada vez que uno se justifica, pierde una oportunidad de crecer. Y créanme, las oportunidades de crecimiento son el verdadero tesoro de la vida. Porque los hombres más fuertes que he conocido no son los que tuvieron una vida fácil, sino los que dejaron de esperar condiciones ideales y empezaron a construir su camino con lo que tenían, en silencio, con coraje, sin pedir permiso. Nadie va a venir a rescatarlo. Nadie va a vivir su vida por usted. El éxito es para quien se hace cargo, y cuando usted se hace cargo, todo cambia. Ya no depende del ánimo de los demás, ni de la economía, ni del jefe, ni de la pareja. Su bienestar deja de ser un subproducto de lo externo y se convierte en una creación suya. Usted deja de arrastrarse por la vida y empieza a caminar erguido, con la frente en alto, porque sabe que no necesita excusas para justificar sus caídas, sino razones para levantarse más fuerte. No fue fácil al principio. A veces me dolía aceptar que yo era parte del problema, pero también fue liberador. Porque si yo soy parte del problema, también soy parte de la solución. Ese fue mi despertar. Dejé de resistirme y comencé a preguntarme, ¿qué está bajo mi control en este momento? Siempre hay algo. Siempre hay una decisión que depende solo de usted. Y si elige con coraje, si actúa con intención, si se mantiene firme a pesar del miedo, esa decisión lo transforma. Este hábito es el núcleo de la autodisciplina. Es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se estancan. Porque la vida no mejora cuando el mundo cambia. La vida mejora cuando usted cambia su forma de enfrentar el mundo, y eso comienza cuando deja de buscar culpables y empieza a buscar soluciones. Esa es la señal más clara de madurez y es también el punto de partida del verdadero poder personal. Es el pilar sobre el que se construye una vida de propósito y de logros. El tercer hábito que cambió mi vida
fue aprender a decir no. No a lo que me distrae, no a lo que no me aporta, no a lo que me desgasta emocionalmente y sobre todo, no a lo que traiciona mi propósito. Puede sonar duro, incluso egoísta, pero decir no es uno de los actos más generosos que puede hacer por usted mismo, porque cada vez que dice sí a lo que no quiere, está diciendo no a lo que verdaderamente necesita. Está traicionando su tiempo, su energía, su enfoque, y eso, con el tiempo, destruye su potencial. Durante años fui esa persona que decía sí por miedo a quedar mal, por querer agradar, por no incomodar. Me llenaba de compromisos innecesarios. Aceptaba proyectos que no resonaban conmigo. Convivía con personas que drenaban mi energía. Y al final del día no entendía por qué me sentía vacío. La respuesta era simple. Estaba construyendo la vida de otros, no la mía. Hasta que comprendí que vivir en función de las expectativas ajenas es la receta perfecta para la frustración. El verdadero crecimiento comienza cuando se atreve a establecer límites. Decir no, no es ser rudo, es ser claro. Es decirle sí a su misión, a su paz mental, a sus verdaderas prioridades. Cada vez que pone un límite, está construyendo un muro que protege su enfoque, porque la atención es uno de los recursos más valiosos que tiene y está bajo ataque constante. Redes sociales, notificaciones, invitaciones sin sentido, opiniones innecesarias, demandas ajenas, todo compite por su tiempo. Y si usted no filtra, si no escoge con intención, termina viviendo una vida diseñada por otros. ¿Es eso lo que quieres para ti? El día que empecé a decir no, descubrí algo profundo. ¿Quién se ofende porque usted se cuida? Nunca le quiso bien. ¿Quién se aleja porque usted establece límites? Nunca estuvo realmente cerca. Y eso, quiero que lo sepas, está bien. No todos van a entender su proceso. No todos van a celebrar su enfoque, pero su camino no es una democracia. Es una responsabilidad individual. Y si usted no defiende su tiempo, nadie lo hará por usted. Nadie. Este hábito me ayudó a limpiar mi entorno, a quedarme con lo esencial, a eliminar el ruido. Y en ese silencio encontré dirección. Empecé a decir sí a lo que me hacía crecer. Libros que me formaban, personas que me inspiraban, rutinas que me elevaban. Empecé a priorizar con fuerza, a mirar mi calendario y preguntarme, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Y si la respuesta no era clara, la decisión sí lo era. No. El poder de decir no está en que le devuelve el control, lo saca del piloto automático y lo pone de nuevo en el asiento del conductor de su vida. Porque no se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Se trata de vivir con enfoque, con determinación, con dirección clara. Y eso solo se logra cuando usted se atreve a elegir. Elegir lo difícil, lo importante, lo que duele al principio, pero transforma al final. Cada no a lo que lo debilita es un sí a lo que lo fortalece. Y esos sí, repetidos una y otra vez, son los que crean una vida extraordinaria. El cuarto hábito que moldeó mi vida, que me dio una base inquebrantable, fue desarrollar el músculo de la constancia, incluso cuando no tenía ni una pizca de ganas. Y la verdad, amigos, es esta. La mayoría de los días no va a sentir inspiración. No va a amanecer con una claridad cegadora ni con la energía de un atleta olímpico. Y si solo actúa cuando se siente motivado, déjeme decirle que vivirá estancado, atrapado en ciclos eternos de euforia y abandono. De esas buenas intenciones que, por desgracia, nunca se convierten en resultados tangibles. La constancia no se basa en arrebatos emocionales. No, se basa en decisiones firmes. Es hacer lo que debe hacerse, aunque su mente le grite miles de excusas. Aprendí esto de la forma más dura, viendo cómo mis proyectos morían uno tras otro, no porque fueran malos, sino porque yo los abandonaba a la mitad. Siempre encontraba una razón, una justificación perfecta para detenerme.
No es el momento ideal. Ya no siento lo mismo. Hay demasiada presión. Mejor empiezo de nuevo cuando todo esté perfecto. Pero cada vez que me detenía, mi autoestima se desmoronaba. Porque uno, en lo más profundo de su ser, sabe cuándo está huyendo de un compromiso consigo mismo. Y esa huida se convierte en hábito. Se instala como un patrón de autoboicot. Y con el tiempo, ese patrón se transforma en su identidad. Se convierte en quien cree que es. El día que decidí ser constante, absolutamente todo cambió. No porque la vida se volviera más sencilla, sino porque yo me volví inmensamente más fuerte. Entendí que la verdadera clave no era hacer mucho en un solo día, sino hacer un poco, consistentemente. Comprendí que 10 minutos de esfuerzo diario, mantenidos por años, vencen a 10 horas de entusiasmo ocasional. Que lo que realmente transforma una vida no es la intensidad momentánea, sino la repetición incansable. Empecé a escribir cada mañana, a mover mi cuerpo aunque la cama me llamara, a estudiar aunque estuviera fatigado. No por motivación, sino por decisión, por compromiso, por respeto a mí mismo y a mis aspiraciones. La constancia me proporcionó estructura, y esa estructura me brindó libertad. Porque cuando uno hace lo correcto de forma sistemática, deja de estar a merced de sus emociones. Deja de depender del estado de ánimo, del clima o de la validación externa. Se vuelve sólido, inquebrantable, dirigido por su voluntad. Y esa sensación, la de saber que puede confiar ciegamente en usted mismo, no tiene precio. Es la base de la verdadera confianza, de la autoconfianza que lo impulsa hacia adelante. No hay nada más poderoso que un hombre que cumple con lo que se promete a sí mismo, aun cuando nadie lo está observando. Y si está escuchando esto ahora, quiero que se detenga un segundo y lo interiorice con toda su fuerza. Lo único que separa la vida que tiene de la vida que desea no es el talento ni la suerte. Es su capacidad de sostener el rumbo. No necesita ser el más inteligente ni el más talentoso. Solo necesita ser el más constante, el más terco con sus metas, el que sigue aunque duela, el que repite aunque falle, el que insiste aunque no vea resultados inmediatos. Porque los frutos no llegan de inmediato, pero siempre llegan para el que no abandona. El quinto hábito que revolucionó mi existencia fue el de levantarme temprano. Y no me refiero simplemente a despertarme antes que los demás, sino a dominar esas primeras horas del día como si fueran un ritual sagrado, una cita inquebrantable conmigo mismo. Durante mucho tiempo fui esclavo del cansancio, de las noches extendidas sin rumbo, de los despertares tardíos, llenos de prisa y confusión. Me levantaba corriendo, ya sintiéndome atrás, persiguiendo el día como si se me estuviera escapando. Vivía reaccionando, nunca creando, siempre apagando fuegos, nunca encendiendo propósito. Hasta que descubrí el poder brutal de la mañana. Esas horas más tranquilas, más puras, más limpias de cualquier distracción. Ahí, en ese silencio sagrado, uno puede encontrarse consigo mismo. Puede pensar con una claridad asombrosa, leer sin interrupciones, mover el cuerpo, planear, escribir, meditar. Puede hacer todo aquello que durante el resto del día se le escapa entre pendientes, compromisos y responsabilidades ajenas. Empecé con 20 minutos antes de lo normal, luego 1 hora, después 1 hora y media. Y ese pequeño cambio, aparentemente insignificante, se convirtió en el cimiento sobre el que construí mi transformación. No fue sencillo al principio. Dormirse temprano implicaba decir no a las distracciones nocturnas, a conversaciones banales, a entretenimiento vacío. Pero lo cambié por algo infinitamente más valioso: claridad mental, un enfoque láser y un avance diario palpable. Me di cuenta de que el día no empieza cuando suena la alarma, sino cuando usted decide empezar a dominar su vida. Y cuando usted se levanta temprano, no solo gana tiempo, gana poder interno. Porque en esas primeras horas, nadie le exige nada. Nadie le escribe,
Nadie lo presiona. Es usted consigo mismo, en pura conexión. Y lo que haga en ese espacio refleja exactamente en quién se está convirtiendo. Los hombres más disciplinados que conozco comparten un patrón idéntico. Todos respetan la mañana. No negocian con su cama, no debaten con su mente. Saben que el cuerpo anhela comodidad, pero el alma clama por dirección. Y la dirección solo se conquista a través del esfuerzo deliberado. Empezar el día antes que el mundo me enseñó que no hay nada más estimulante que avanzar mientras los demás aún duermen. Sentí, por primera vez, que tomaba la delantera, que no estaba compitiendo con nadie, pero sí honrando mi propia misión con más compromiso que nunca. Hoy, mi mañana tiene estructura. No es rígida, pero es clara. Me despierto y no reviso el celular. No me conecto con el ruido externo. Me conecto conmigo. Tomo agua, escribo lo que agradezco, leo algo que me expanda la mente. Hago ejercicio, aunque sea poco, y reviso mis metas antes de que el día me arrastre a sus demandas. Porque quien empieza su día con intención, lo termina con dirección. No hay comparación entre una vida arrastrada por la urgencia y una vida conducida por el propósito. Levantarme temprano se convirtió en una declaración silenciosa. Mi vida importa lo suficiente como para empezarla antes que nadie. Y cada día que repito ese acto, mi mente se vuelve más fuerte, mi espíritu más enfocado, mi cuerpo más enérgico. Porque no es solo una hora extra, es una vida construida desde la elección consciente, desde el compromiso diario. Ese hábito, aunque incómodo al inicio, es uno de los que más impacto ha tenido en todo lo que soy, en todo lo que he logrado. Y si lo haces tuyo, te prometo que también cambiará tu rumbo, porque el hombre que domina su mañana, domina su vida. El sexto hábito que transformó profundamente mi vida fue proteger mi entorno como se protege un templo sagrado. Y no hablo solo de lugares físicos, no. Hablo de personas, de estímulos, de conversaciones, de energías. Porque el entorno es el terreno fértil donde crecen nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestras creencias más arraigadas. Y si ese terreno está contaminado, todo lo que intentes construir ahí se marchita, se asfixia antes de florecer. Durante años intenté mejorar, avanzar, romper con ciclos destructivos, pero me encontraba rodeado de voces que saboteaban el proceso. Quejas constantes, burlas disfrazadas de bromas, un cinismo que se vestía de realismo. Personas que se reían del esfuerzo, que glorificaban la mediocridad y despreciaban la disciplina. Y el peor error que cometí fue pensar que yo podía avanzar sin importar con quién me rodeara. Pero no es así. Nadie evoluciona en un ambiente que lo tira hacia atrás. Nadie alcanza su mejor versión rodeado de personas que celebran aquello que uno intenta dejar atrás. Porque por más fuerte que seas, tu entorno te moldea, te influye profundamente. Y si no lo eliges con intención, termina eligiéndote a ti. Terminas adoptando hábitos, formas de pensar, prioridades e incluso sueños que ni siquiera eran tuyos. El día que entendí eso, tomé una decisión dolorosa, pero absolutamente necesaria: limpiar mi entorno. Y no fue una limpieza superficial, de fachada. Fue una reestructuración radical. Dejé de frecuentar amistades que solo sabían hablar de otros, criticar, perder el tiempo en banalidades. Dejé de consumir contenido basura. Apagué el ruido digital. Me alejé del drama y, en su lugar, comencé a rodearme de estímulos que me impulsaran. Libros que me confrontaban y me hacían crecer. Videos que me formaban. Personas que hablaban con visión, con hambre, con propósito. Al principio me sentí solo, muy solo. Pero después entendí que la soledad temporal es infinitamente preferible a la compañía equivocada. Proteger mi entorno también implicó ordenar mis espacios físicos. Un escritorio limpio, una habitación que invite al enfoque, una agenda sin compromisos inútiles. Porque el desorden externo genera un caos interno. Y si usted quiere pensar con claridad,
Actuar con firmeza y sostener su rumbo necesita un ambiente que lo apoye, no que lo desgaste. Cada detalle cuenta, cada estímulo influye, y cuando empieza a tratar su entorno como una extensión de su propia mente, todo cambia. Este hábito también me enseñó a poner filtros rigurosos en las conversaciones. Ya no participo en chismes, en quejas repetitivas, en debates estériles. No pierdo tiempo explicando mi proceso a quien no quiere entenderlo. Aprendí a guardar silencio cuando no hay apertura y a hablar con fuerza y convicción cuando hay verdadera intención de escuchar, porque cada palabra que escuchamos o pronunciamos deja una huella profunda y no estoy dispuesto a llenar mi mente con basura emocional que no me pertenece. Con el tiempo, mi entorno se volvió un aliado poderoso. Ya no tengo que luchar contra lo que me rodea. Todo en mi vida, lo que leo, lo que escucho, lo que permito que me alcance, está alineado con lo que quiero construir. No es perfección, pero sí dirección. Y esa coherencia externa se volvió un combustible interno imparable. Me siento más liviano, más enfocado, más fuerte. Porque cada vez que uno limpia su entorno, también limpia su identidad. Se deshace de las versiones pasadas que ya no le sirven y crea espacio para que emerja algo nuevo, algo más poderoso. La transformación no ocurre en el caos, ocurre en el orden. Ocurre en el silencio. Ocurre cuando usted tiene el valor de cerrar puertas, aunque le duela hasta el alma, para abrir caminos que de verdad valgan la pena. Ese hábito me enseñó que no es egoísmo proteger su paz, es sabiduría. Y que usted no necesita más motivación, solo necesita un entorno donde el crecimiento no sea una excepción, sino una norma, una constante. Cuando lo tenga, verá cómo todo empieza a avanzar sin tanto esfuerzo. Porque el entorno correcto no lo empuja, lo eleva. El séptimo hábito que cambió mi vida fue desarrollar la disciplina de cuidar lo que entra en mi mente, con la misma rigurosidad con la que cuido lo que entra en mi cuerpo. Porque si el cuerpo se enferma por lo que come, la mente se contamina y se debilita por lo que consume. Y hoy, más que nunca, vivimos en un mundo que alimenta el ruido, la superficialidad, la comparación constante, la distracción crónica. Cada minuto estamos expuestos a imágenes, noticias, videos, comentarios, opiniones, estímulos diseñados para atrapar nuestra atención, pero también para debilitar nuestra claridad mental, para dispersar nuestro enfoque. Y cuando uno no filtra lo que deja entrar, termina viviendo una vida que no eligió. Termina repitiendo pensamientos que no le pertenecen, deseos que no le nacen del alma, angustias que no le corresponden, por el simple hecho de haberlos absorbido sin conciencia. Durante años, consumí sin medida. Redes sociales desde que despertaba. Videos vacíos uno tras otro. Noticias diseñadas para provocar miedo, ansiedad, urgencia. Comentarios tóxicos disfrazados de humor. Memes, críticas, vidas ajenas. Y poco a poco, mi mente se fue nublando. Me sentía cansado sin razón, disperso, comparándome con todo el mundo, perdiendo el foco de lo importante. No me daba cuenta de que estaba sobrealimentando mi mente con basura emocional, que estaba sembrando en mi interior pensamientos que más tarde se convertirían en emociones, decisiones y hábitos completamente ajenos a mi verdadero propósito. Hasta que un día me detuve en seco y me hice una pregunta brutalmente honesta. ¿Qué estoy permitiendo que entre a mi mente todos los días? La respuesta me dolió en el alma, pero fue la puerta a una transformación radical. Decidí que así como no como comida podrida, tampoco iba a consumir pensamientos podridos. Así como no bebo veneno, tampoco iba a dejar que opiniones ajenas envenenaran mi visión de mí mismo y de mi potencial. Empecé a limpiar mis fuentes con mano firme. Dejé de seguir cuentas que solo mostraban apariencias falsas. Silencié el ruido que no aportaba. Apagué lo innecesario y empecé a nutrirme con intención. Desde ese momento, todo lo que entra en mi mente pasa por un filtro infranqueable.
¿Esto me eleva o me distrae? ¿Esto me inspira o me apaga? ¿Esto me empodera o me hace sentir insuficiente? Empecé a leer más, no por obligación, sino por un hambre voraz de claridad y conocimiento. Escucho audios que me nutren, contenido que me construye e historias que me empujan hacia adelante. No es que haya eliminado por completo el entretenimiento, no. Pero ahora sé equilibrar. No todo lo que entretiene aporta un valor real. No todo lo que informa, forma de verdad. Hoy, cada minuto que entrego a un estímulo, lo considero una inversión, y no estoy dispuesto a desperdiciarlo. Este hábito también me enseñó a cuidar mi diálogo interno, la voz que más escuchamos a lo largo del día, porque lo que usted escucha por fuera muchas veces se convierte en lo que repite por dentro. Y si no limpia su entorno digital, su entorno físico y su entorno mental, su voz interior empieza a sonar exactamente igual que las voces tóxicas que ha dejado entrar. Por eso, la higiene mental no es un lujo, es una urgencia imperiosa. Su vida depende de la calidad de sus pensamientos y sus pensamientos dependen directamente de lo que consume. Cuidar lo que entra a mi mente no me volvió un fanático puritano, me volvió consciente, me dio el poder de elegir con discernimiento. Y cuando uno elige con claridad, todo empieza a ordenarse, sus emociones, su conducta, su identidad. Porque lo que usted alimenta, crece. Y si alimenta la queja, la comparación, el miedo, eso se multiplica hasta dominarlo. Pero si alimenta la disciplina, la esperanza, la visión, también se expande sin límites. Ahí lo tienen, los 10 pilares que redefinieron mi sendero. No busquen la perfección, sino el compromiso inquebrantable con lo justo, día tras día. Cada mínima acción intencionada, cada elección deliberada, es un peldaño hacia la existencia formidable que les aguarda. La maestría no es un suceso aislado, es la suma de incontables rutinas. El poder de redirigir su destino reside ahora en sus manos. Díganme, ¿cuál de estos hábitos forjarán primero? Los leo en los comentarios. Crearemos juntos esta hermandad de imparables. Y por favor, denle me gusta y compartan este mensaje para que más almas descubran la fuerza del autodominio.